nuestro invitado especial de esta noche. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. ¿Cómo andas? Bueno, recordamos que sos una persona que se dedica a esto, a los números, a evaluar lo económico, pero dentro del marco del desarrollo. ¿Cómo viste esto que impacta directamente en el superávit fiscal y luego, bueno, la fórmula jubilatoria? Así es. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches. Bueno, un gusto charlar con vos de este tema hoy acá. Y efectivamente se ha discutido mucho estos días en los medios a nivel nacional la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que ha aprobado la Cámara de Diputados de la Nación, le ha dado media sanción con el voto de 160 diputados de la oposición, es decir, distintos sectores de la oposición, Unión por la Patria, del radicalismo, también el grupo de Miguel Ángel Pichetto, se han unido y han votado una nueva fórmula jubilatoria para modificar el decreto que había establecido previamente el presidente Javier Milei. Si querés vamos a entrar de a poco en este tema, a entender qué es lo que se está discutiendo de fondo, que tiene que ver con los gastos del Estado, para luego llegar a la fórmula y qué es lo que se ha aprobado en este momento. Ahí, si quieren, arrancamos con el primer gráfico. Siempre traigo un poco para ilustrar de qué estamos hablando. El primer tema es, bueno, qué es lo que se está discutiendo de fondo, el superávit fiscal, ¿sí? Que es los gastos, y la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿sí? Tenemos un superávit cuando los ingresos del Estado son mayores a los gastos, y al revés, tenemos déficit fiscal cuando los gastos son mayores al ingreso. Ahí tenemos cómo ha sido la situación en los últimos 3 años, 2022, 2023, 2024. Esto es el acumulado hasta abril, ¿sí? Entonces son todos los gastos del Estado Nacional hasta el mes de abril correspondiente a cada uno de esos años. Entonces ahí vemos, los números están en billones de pesos, ¿sí? Ya estamos hablando de esos montos. Entonces tenemos que, por ejemplo, en 2022 ingresaron 27 billones de pesos al Estado y se gastaron 33. La barrita roja es la que representa ahí los gastos y la amarilla que está arriba son los intereses de deuda, ¿sí? Entonces, cuando la barrita azul supera la roja, decimos que hay superávit fiscal primario, y cuando la barrita azul supera las dos, a la roja y a la amarilla, decimos que hay superávit financiero. Ahí vemos que en los últimos 3 años, en 2022 y 2023, los gastos fueron mayores a los ingresos, y hoy el gobierno está buscando fuertemente reducir los gastos, pero vemos también que eso genera como consecuencia que se vienen reduciendo los ingresos. Lo que tenemos en general es un Estado más chico. Si vemos cuánto ha caído en términos reales el poder de compra, digamos, del Estado en sus gastos, de 2022 a 2024 estamos hablando que ha caído un 36%, esto es más de un tercio del Estado Nacional se ha achicado, ¿sí? Y eso lo vemos, bueno, en las reducciones de distintos servicios, en los despidos de los empleados públicos que estamos viendo en el último tiempo. Entonces, ahora vamos a explorar un poco, pero bueno, qué es lo que se está reduciendo, qué es lo que tenemos en el siguiente gráfico. Esto, lo que tenemos acá, vamos a ver, es en el último año, en valores absolutos, cuáles son las partidas del presupuesto de la nación que más se han recortado, ¿sí? Y ahí tenemos, están todas, digamos, hacia la izquierda, porque están todas en negativo, digamos, en este gráfico, y lo que vemos que se ha recortado en mayor medida para alcanzar ese superávit que estábamos mostrando para el año 2024, el gobierno ha buscado recortar los gastos. ¿Cuál es uno de los gastos? El componente más importante que tiene el gasto público nacional son las prestaciones de las jubilaciones, ¿sí? Los haberes jubilatorios, ¿sí? Que cobran todos los padres y abuelos y madres y abuelas de todo el país. Entonces ahí vemos que el principal recorte que ha hecho el gobierno nacional con el objetivo de alcanzar este superávit fiscal son las jubilaciones y las prestaciones del Servicio de Seguridad Social, que es todo lo que brinda el ANSES, ¿sí? Que son casi 4 billones de pesos lo que se ha recortado del año pasado hacia este. También tenemos ahí otros gastos que se han recortado, es decir, todas las áreas de gastos se han recortado. La que más ha sufrido son los haberes jubilatorios, que son las jubilaciones que cobran los abuelos, ¿no? Entonces tenemos también ahí una reducción importante en subsidios al sector privado. Entre esos encontramos, por ejemplo, los recursos que se destinan al colectivo, a pagar los boletos de colectivo. Tenemos también un fuerte recorte en las transferencias a las empresas del Estado, ¿sí? A las distintas empresas, en muchos casos que son deficitarias, reciben subsidios del Estado Nacional, por ejemplo, para el caso del servicio de ferrocarriles.
También hemos vivido un fuerte recorte en los recursos que van para las provincias y los municipios. Ahí estamos sufriendo un poco con respecto al tema obra pública. Las obras de nación en general están paralizadas. Y bueno, y ahí tenemos otros recortes. También las universidades, 0,3 billones de pesos, que ha sido alguno de los debates. Pero si vemos de todos los recortes, de todos los sectores que se han venido discutiendo en el último tiempo, el monto más grande corresponde particularmente a los haberes jubilatorios. Y ahí, si quieren, pasamos al siguiente, que es para ver cómo vienen evolucionando en los últimos años. Bueno, ahí tenemos distintos años seleccionados, que son los inicios del mandato de los distintos gobiernos, y el 2023 para comparar cómo estábamos con el año pasado. Y estos números que tenemos ahí representan, es un número índice, ¿sí? No tenemos el monto de la jubilación porque, como sabemos, van variando los precios mucho, entonces no se pueden comparar, digamos, el valor nominal que se cobra hoy con el que se cobraba con otro tiempo, pero sí tenemos un número índice que refiere a que la jubilación en términos de poder adquisitivo, es decir, qué podía comprar un jubilado en el 2015, a eso le vamos a poner el año base de 100, ¿sí? Que es el monto, cuando se llega al monto más alto. Esto está todo medido a abriles de cada año, y vemos cómo era menor en el año 2003, es decir, luego de la crisis del 2001, la jubilación era hasta un 55%, es decir, era menos de la mitad. Recordemos, en ese momento eran más o menos $200 lo que se cobraba, o 200 pesos lo que cobraba un jubilado. Entonces eso comienza a subir hasta el año 2015, es cuando tenemos los montos de jubilaciones más altas, y desde ahí sucesivamente se han venido recortando, las distintas administraciones de gobierno han venido recortando las jubilaciones. La barrita azul representa el total de jubilaciones, y la celeste que tenemos en 2023 y 2024 es lo que se le suma por bonos. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, de 2015 hasta la jubilación que ha cobrado un jubilado ahora en abril, la caída es del 54%. Estamos diciendo que el poder adquisitivo de una persona que se jubiló, que hizo 30 años de aporte, que digamos que cumplió, la caída en su haber jubilatorio es hasta el 55%, ¿sí? Hoy cobra menos de la mitad que lo que cobraba en el año 2015, y si lo comparamos con el año 2023, la caída es del 26%. O sea, estamos hablando que del 2023, de abril de 2023 a abril de 2024, los jubilados han perdido un cuarto del poder adquisitivo de lo que pueden comprar en remedios, digamos, lo que puede gastar un jubilado. Al subir los precios más que lo que cobra en valor nominal, ha ido perdiendo terreno en ese sentido. El gobierno nacional, para abordar esta situación, sobre todo con el fogonazo inflacionario de enero, de diciembre y de enero, que tuvimos 25 y 20% de inflación, lo que hemos visto que el gobierno nacional lo que hizo fue, a partir del mes de abril, atar las jubilaciones a el valor de la inflación. Entonces, a partir de abril los jubilados no perderían más, pero la pérdida que tuvieron, ese 26% que tuvieron por los meses de diciembre y de enero, no estarían cubiertos. Es decir, quedarían con una jubilación bastante más baja. Entonces, en este sentido, lo que ha hecho distintos sectores de la oposición, viendo, digamos, la situación que están padeciendo muchos jubilados, han decidido votar una ley, se han unido distintos sectores y se ha dado media sanción en la Cámara de Diputados, que ahora vemos en detalle de qué se trata, ¿no? Antes que nada, unos dicen, bueno, es maléfico lo que ha pasado con la oposición, están complicando la gobernabilidad por no seguir los lineamientos del Poder Ejecutivo Nacional, pero ¿cuál es tu opinión, Hugo, en relación a la fórmula en que estos diputados de diferentes sectores políticos llevaron adelante? Porque analizándolo ya los números en frío, se nota como que son números viables, como que le conviene al jubilado este tipo de actualización. Pero claro, para el gobierno le complicaría porque no está dentro de los cánones de lo que ellos consideran que puede ser una salida económica del gobierno nacional, porque ya dijeron, si se aprueba esta ley, van a tener que hacer recortes por otros rubros. Claro, ahí lo que vemos es que de parte del gobierno nacional hubo una decisión de entre las distintas ramas que puede gastar el Estado Nacional, donde se ha decidido recortar en mayor medida es al sector de los jubilados. Entonces, bueno, la discusión está, bueno,
por qué un jubilado sí y no otro sector no. Digamos, esto es, como siempre en la política, es una cuestión de intereses, hay debate entre los distintos sectores, pero la realidad es que un jubilado que hoy está cobrando cerca de 200.000 pesos, que es la jubilación mínima, no llega a la canasta básica total. Entonces, en este sentido, no puede cubrir con 200.000 pesos la compra de remedios, la compra de alimentos, la movilidad que requiera para poder salir a hacer las compras. Y también pensemos que en muchos casos son las jubiladas, las madres y las abuelas también que sostienen la olla en muchas casas, así que compran la comida. Entonces, bueno, de parte de la oposición se ha planteado a través de este proyecto de ley, por un lado, aumentar al aumento que ya se viene del 12,5%, creo que es, aumentar un 8,1 más, que llevaría las jubilaciones a los valores de enero, es decir, tampoco llegaría a recuperar valores del año pasado, sino que lo que se haría es recuperar la inflación y lo que se perdió en el mes de enero. El 25% de diciembre es muy difícil de recuperar sin volver, digamos, a aumentar el gasto público. Y por otro lado, plantear a partir de ahora que, si bien sigan subiendo las jubilaciones en base a cómo vienen los precios, ¿sí?, relacionado al IPC, plantea un aumento adicional en los casos en que el promedio de variación del salario, ¿sí?, hay un índice que se llama RIPTE, que es un índice que calcula el gobierno nacional. En los casos en que el índice del salario aumente, aumentar también las jubilaciones, porque quiere decir que todo el sistema de trabajo registrado está aportando más también al ANSES. Entonces, no solo atar a los precios, sino en los momentos en que los salarios vuelvan a subir, porque estamos viendo una situación con salarios realmente muy deprimidos, muy bajos desde la devaluación del año pasado. Entonces, esta fórmula busca que la recuperación sea mayor y que no quede el poder adquisitivo de una jubilación atado a la situación actual, que no cubre la canasta básica. Y bueno, justamente otra de los puntos que tiene esta ley es aumentar la jubilación mínima, pasarla no sin bonos, digamos, ya en la fórmula definitiva, que sea como mínimo el 1, es decir, un 9% superior a la canasta básica total, ¿sí? Esto con el objetivo de que un jubilado pueda alcanzar, aunque sea, a comprar los alimentos y los remedios que necesita para vivir. Muchas gracias, Hugo.